cena de gala que no pudo ser, que va a ser un directo, vale, ahora está siendo grabado, va a ser un directo eh, junto con la Sala O'Clock para conmemorar un poquito, en lo que va a haber un par de DJs de conocidos y se va a hacer como una pequeña fiesta para no dejarlo pasar. Pero bueno, viendo que ya está la grabación y ya tenemos a las personas, vamos a dar por comenzar la entrevista. Bueno, buenos días a todos. Aquí tenemos a Daniel Emerick. Él es un terapeuta ocupacional y presidente de la COPTOCAM. Y bueno, primero que todo, Daniel, me gustaría preguntarte o pedirte que expliques un poquito tu profesión, quizás un poco tu trayectoria para los espectadores, o sea, los ámbitos en los que has estado, un poquito en dónde trabajas, de qué formas parte. Pues bueno, en realidad mi trayectoria profesional se ha desarrollado siempre en una única entidad, que es la Fundación Secretariado Gitano, que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la promoción social y laboral de la minoría étnica gitana en España, en concreto de las personas dentro de esta minoría que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. En concreto, yo he tenido la suerte que dentro de estos 14 años que llevo trabajando en la fundación, de haber tenido la posibilidad de haberme movido por varios proyectos y varias iniciativas. Entonces, la verdad es que me ha dado como un abanico bastante amplio de opciones. No me ha dado tiempo a cansarme de un tipo de trabajo ni de un proyecto. Empecé trabajando con menores en situación de vulnerabilidad en un proyecto de desarrollo comunitario en un barrio de aquí de Madrid que se llama La Perla, en el distrito de Usera. Eran pues viviendas de realojo social, sobre todo muchas familias que venían de realojadas de poblados chabolistas. Y mi trabajo iba orientado un poquito al trabajo con jóvenes, adolescentes en calle y menores. Y luego de ahí pasé a ese mismo proyecto, pero en otro dispositivo que estaba ubicado en San Fermín, en el distrito de Villaverde, también en Madrid. Después de estar 2 años allí trabajando, pasé a otro proyecto en el distrito de Vallecas y en Vicálvaro, de seguimiento educativo de menores con necesidades educativas especiales, sobre todo menores pues con problemas de absentismo escolar y bueno, pues situaciones de precariedad económica y social fuertes. Y en un momento dado de ese proyecto, después también de 2 años, surge la oportunidad de saltar al proyecto de prisión, en el que ha sido el que más tiempo he estado trabajando, 7 años, en el Centro Penitenciario Madrid 5, en Soto del Real, en Madrid. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis porque es el que sale siempre por la tele. Claro. Entonces, teníamos cámaras allí todos los días. Y la última etapa de este periplo, cuando ya terminé o salí de la cárcel, empezamos a trabajar en el ámbito del empleo. Estuve un año en un programa de garantía juvenil con jóvenes, vinculado a unas prácticas de cualificación profesional en itinerarios profesionales. Y ahora soy el gerente de la empresa de inserción UCIPEN, que es digamos, una de las empresas de inserción de la Fundación Secretariado Gitano. Luego os cuento más qué es la Sí. empresa de inserción. Vale, sí, perfecto. Sí, eso llegará un poquito más adelante. Al principio quería comenzar hablando un poco al respecto de tu profesión en el ámbito penitenciario, ¿no? Yo creo que nos interesaría a todos saber acerca de qué tipo de intervenciones realizabas en este ámbito, a lo mejor grupales, individuales, cuál era tu objetivo con ellas, qué relación tenía con la terapia ocupacional. Bueno, el proyecto en sí era un proyecto, como os decía, de intervención con la minoría étnica gitana en instituciones penitenciarias, y contemplaba como varias facetas, ¿no?, de trabajo. Una faceta, como habéis dicho antes, de seguimiento individual. Se trabajaba con las personas
en seguimiento individualizado de su proceso de tratamiento penitenciario dentro de la propia prisión. También había toda una parte de actividades grupales que se desarrollaban con las personas que teníamos inscritas o adheridas a nuestro programa de intervención individual, y había también una parte de trabajo comunitario, que al final, bueno, un poco el foco era empezar más por lo individual, pero al final como que te vas dando cuenta de que necesitas también trabajar mucho a nivel de intermediación con la institución y también con la sociedad, ¿no? Para trabajar el tema de la reinserción. Vale, claro, perfecto. Ahora me gustaría preguntarte acerca de esa decisión, que antes lo he explicado un poquito cuando has dado como un poquito el preámbulo de lo que era toda tu trayectoria, pero me gustaría saber un poquito más a fondo esa decisión de entrar a trabajar en cárcel, en la penitenciaría. ¿Cómo accediste a ese puesto? ¿Cuál fue quizás tu motivación para entrar a eso? Pues fijaros, no fue tanto una decisión como tal, sino más bien casi una casualidad. Bueno, las personas que trabajamos en el ámbito del tercer sector, ONGs y todas estas cosas, ya sabéis que las ONGs están muy expuestas a cambios políticos, cambios en la financiación, subvenciones, todas estas cosas. Entonces estamos muy habituados a que un proyecto empieza, estás un tiempo, se acaba la financiación, tienes que pasar a otro proyecto, ¿no? Entonces, la Fundación sufrió unos cambios en relación bueno, a las posibilidades económicas que tenía para dar continuidad a los proyectos que estábamos haciendo con menores, y en ese momento Lorena Hernández, que era una de las coordinadoras de la Fundación, que es socióloga, y había trabajado conmigo y sabía bastante, pues eso, por proximidad, lo que era la terapia ocupacional, pensó que yo podía tener un papel interesante en el equipo de intervención que se estaba formando para trabajar en el centro penitenciario. Y ella fue un poco quien me propuso entrar en este proyecto. Es importante que sepáis, para quien pueda estar interesado, ¿no?, en trabajar, que en las prisiones en España la figura del terapeuta ocupacional no está reconocida, no formamos parte del personal funcionario de prisiones, ¿vale? No hay oposiciones como tal para terapeuta ocupacional. Existe la figura del monitor ocupacional, que será una figura seguramente a extinguir a medida que se vayan jubilando. Lo ideal sería que esa figura se transformase por terapeutas ocupacionales, claro, y ya pudiésemos entrar a través de oposiciones, pero mientras eso sucede y mientras el Ministerio de Interior se convence de esto, porque las prisiones no están externalizadas, salvo en Cataluña, solo en esa comunidad, el resto siguen dependiendo del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos que acceder, la mayoría de terapeutas, al menos con los que yo he coincidido, que han trabajado en cárceles, lo han hecho entrando a través de proyectos de ONGs, a través de entidades colaboradoras que se llaman. Hay muchísimas entidades colaboradoras en prisión que entran a desarrollar proyectos de intervención, pues eso, con personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual, personas mayores, y muchas de ellas cuentan con terapeutas ocupacionales. Incluso yo diría que muchas de ellas no nos conocen y que es una buena vía de entrada para darnos a conocer y presentarnos, y sería una buena manera de meter la cabeza en la institución. Vale. Bueno, ya como has dicho que evidentemente no está presente la figura del terapeuta en las cárceles y este tipo de ámbitos, según tu experiencia y tu opinión, ¿crees que es fundamental el papel de un terapeuta en este ámbito? ¿Crees que hace falta, es importante que haya un terapeuta en este tipo de situaciones? Sí, creo que es muy necesario, muy, muy necesario. Primero porque, bueno, los estudios, algunos de los estudios que hay por ahí publicados reflejan que la mayoría de las personas que están en prisión se encuentran en una situación de una gran desocupación. En torno al 52-54% de las personas que están en prisión no ocupan más de 2 horas en su día a día a realizar actividades. Con lo cual, imaginaros, al final estamos hablando de una población penitenciaria que en España puede oscilar entre los 60.000, los 50.000 personas, y que en teoría deberían estar incorporados a programas de tratamiento,
pero luego la realidad es que la mayoría de ellas no están haciendo grandes cosas, ¿no? Entonces, si tú extiendes eso, ahora mismo es fácil empatizar con esa situación porque todos estamos como en una situación de confinamiento, ¿no? De no poder salir de nuestras casas, ¿no? Y Nos estamos, afecta a todos, claro. claro, estamos viviendo en primera persona lo que es estar desocupados o estar sin poder realizar las actividades que nos gustan o que necesitamos, ¿no? Entonces, imaginaros que eso lo multiplicáis por 8 años o 15 años y lo metéis en un contexto pues, de una celda que tienes que compartir con otra persona o en un patio que tienes que estar con otras 120 personas. Pues al final el daño para la salud es bastante importante y se generan muchos desequilibrios ocupacionales. Por no decir Sí. claro, que la sociedad avanza y tú te vas quedando desactualizado. Yo me acuerdo que trabajando en prisión a veces estaba interviniendo con personas que habían entrado cuando existía la peseta, ¿no? Y ahora había euro. Claro, y ahora todo un cambio entero. Claro, pero O, el exterior sigue. o les hablabas de Twitter, ¿no? O les hablabas de las pantallas táctiles de los A lo mejor no teléfonos tenían ni idea. y flipaban, claro, y es una realidad con la que se van a tener que enfrentar. Y de repente van a ser completamente disfuncionales tecnológicos a ese nivel, ¿no? También hay que trabajar con la institución que posibilite que esas herramientas se puedan trabajar con las personas para que precisamente no pierdan autonomía a ese nivel. Claro. Vale, ahora me gustaría preguntarte acerca de directamente la intervención que realizabas, que has comentado antes que primero era individual, luego pasaba como comunitario. Me gustaría saber si los talleres o terapias estos que hacías eran, o sea, eran activos y voluntarios por parte de los usuarios o eran impuestos. No, ningún tratamiento o ninguna oferta formativa o ocupacional que se ofrece dentro de la prisión tiene un carácter obligatorio. Los tratamientos son voluntarios. Entonces, tú como interno o interna de la prisión decides voluntariamente que quieres participar en una serie de talleres o en una serie de actividades y en nuestro caso concreto, como trabajábamos con un número más reducido de personas, imaginaros, Soto pues podía tener entre 1.600 y 1.800 internos y nosotros a lo mejor trabajábamos con 60 o 80. Claro, entonces al final ellos de alguna manera tenían que involucrarse o decidir que se iban a comprometer con conseguir una serie de objetivos que íbamos a trabajar o con una serie de mejoras, aparte de una serie de, obviamente, de cumplimiento de normas que tú tienes que mantener para poder Sí. participar, ¿no? Claro, sí, como has dicho que me imagino que como era voluntario, ellos elegían hacer eso, me imagino que sí tendrían la intención de colaborar, ¿no? Con el objetivo de cambiar quizás, de Claro, conseguir sus objetivos, por ejemplo. claro. Y fijaros, al final la realidad de bueno, lo que uno se encuentra cuando llega, ¿no?, a una prisión es que la desatención o la desocupación es tan grande que al final casi cualquier iniciativa de actividad es muy bien acogida y genera como mucha motivación y muchas ganas de apuntarse, de inscribirse. O sea, al final había como mucho interés. Esto es algo que sorprende, ¿no? Porque puedes pensar que a lo mejor vas a encontrar como que no hay muchas ganas de colaborar o de hacer cosas y la Claro, como realidad es dices que tú, es todo como a lo lo mejor no contrario. tienen tantas opciones de actividades o programas así, cuando sale uno quizás Claro, pierde es el verdad interés. es verdad que aún así el abanico de ocupaciones que tú puedes desarrollar en una prisión es muy reducido también. Aunque te puedan ofertar cosas, al final hay muchas restricciones de acceso a herramientas, de acceso a materiales por temas de seguridad o de acceso a Internet, pues no hay acceso a Internet por temas de posibles hackeos, posibles comunicaciones con el exterior. Entonces, al final eh, bueno, pues tienes que trabajar con muy poquitos medios, porque lo que quieras hacer tienes que hacerlo casi contigo mismo, ¿no? Tú eres como
el agente que es portador de información del exterior y que puedes aportar el exterior dentro de la prisión, ¿no? Vale, perfecto. Vale, yo creo que sería interesante saber con qué otros profesionales trabajabas al momento de intervenir. ¿Cuál era el equipo multidisciplinar? ¿Quién lo constituía? Nuestro equipo éramos 3 personas y estaba formado por una psicóloga y una educadora social y un terapeuta, que era yo. Y ya os digo, este es el equipo de intervención de nuestra ONG dentro de la prisión. Además, la propia institución tiene dentro de la prisión, por cada módulo o por cada 2 módulos más o menos, una trabajadora social y una psicóloga. Y también hay una figura que es un funcionario que actúa como educador, lo llaman. No son educadores sociales, pero tienen, bueno, pues esa nomenclatura, ¿no? Digamos, es como el funcionario responsable de un poco llevar el seguimiento del funcionamiento del módulo, por así decirlo. Pensad, claro, que 2 módulos a lo mejor son 240 personas. Si una psicóloga te tiene que atender individualmente a 240 personas en una jornada de trabajo, al final, en una jornada de trabajo que no es todo el tiempo disponible, porque el tiempo disponible de intervención, ellos están en la celda bastante tiempo a lo largo del día. Al final solo puedes trabajar con ellos entre las 10 y la 1 y entre las 5 y las 7 o 7 y media. Entonces, al Claro, final, y con la cantidad de gente es complicado, ¿no? hay poco tiempo disponible para poder estar con ellos y mucha gente dentro de prisión. Entonces, al final, las intervenciones individualizadas, igual te podía ver el psicólogo una vez cada mes y medio o 2 meses, incluso en algunos casos, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes las iniciativas más personalizadas o más individualizadas como la que nosotros llevábamos, que trabajábamos con un grupo más reducido de personas y eso nos posibilitaba poder verles más, hacer seguimientos con más intensidad, durante más frecuencia, trabajar con la familia, ¿no? Todas estas cosas. Vale. Otra cosa que te quería preguntar era, ¿en estas intervenciones había posibilidad de incluir a la familia de los Sí, usuarios? sí, lamentablemente no había por lo general la posibilidad de trabajar dentro de la prisión con la familia, ¿no? Vale. Y las intervenciones que solíamos hacer con la familia, que nosotros dentro del planteamiento comunitario era algo que incorporábamos a nuestro trabajo, el trabajo con las familias, era dentro de la prisión, pero en un despacho que teníamos en el exterior. Entonces, cuando la familia venía a comunicar o venían a tener vis a vis familiar o íntimo, pues hablábamos con las parejas o con las madres o con las hermanas de los internos y las internas y pues también les hacíamos partícipes un poco de la evolución, de los objetivos, intentábamos buscar alianzas para su colaboración. También la familia da mucha información con respecto a lo bien o lo mal que está la persona dentro de la prisión, ¿no? Porque muchas veces es con la familia con la Claro, con la que que, se expresa, con la que cuenta su experiencia. claro, y se sinceran con la familia, ¿no? Muchas veces, al final los profesionales, en nuestro caso no porque éramos una ONG, pero los profesionales de la institución al final también son los que deciden sobre si al interno le dan un permiso o no le dan un permiso, ¿no? O si le dan un tercer grado o no se lo dan. Entonces, claro, si yo como interno sé que depende del profesional que a mí me aprueben un permiso o no, yo voy a dudar si al profesional le cuento mis problemas reales o no se los cuento, porque claro, a lo mejor le digo que, yo qué sé, que a mi mujer están a punto de desahuciarla de su piso y entonces dices, ah, pues no te podemos dar un permiso, porque si no tienes casa donde salir, no te lo podemos dar. Sí, Hay un, claro. Sí, hay, imagino que hay un problema de doble lealtad ahí, ¿no? De para quién está sirviendo, para quién está trabajando el profesional, para la persona y para la autonomía de la persona o para mantener el orden de la institución y preservar, ¿no?
el control y todas estas cosas. Esto es algo que también nos tiene que llevar a reflexionar un poco. Claro, imagino que ahí también entra un poquito lo que es la relación profesional-paciente, ¿no? A lo mejor hay un poquito un vínculo de confianza, ya quizás se soltaron un poquito más, pueden compartir un poco. Eso es. Ellos sabían, bueno, aparte de que nuestras intervenciones individualizadas, por lo menos en mi caso, en la gran mayoría de las ocasiones, a no ser que se fuese a abordar una cuestión pues muy íntima o muy trascendente, la mayoría de las intervenciones se desarrollaban en el patio. Entonces, yo pasaba muchas horas y convivía muchas horas en el entorno donde estaban todos los presos, ¿no? Ellos sabían, además, como os he dicho antes, que yo no era personal funcionario, entonces de mí no dependía que les diesen un permiso o que no se lo diesen. Conmigo se podían sincerar porque a ese nivel no se iban a sentir como juzgados o evaluados, ¿no? Aunque pudiesen saber que a mí luego la trabajadora social me iba a venir a preguntar o me iba a venir a plantear que, oye, mira, estamos dudando si a esta persona le damos permiso o no se lo damos, vosotros, ¿cómo está funcionando en vuestro programa? ¿Lo está llevando bien? ¿Lo está llevando mal? Bueno, pero aún así era otro nivel de sinceridad y aún así no se alcanza a conocer realmente lo que la persona siente y padece y la realidad, ¿no? Hay gente que sí y hay gente que, bueno, que sigue manteniendo... Sí, bueno, sí. Depende de la persona también. Eso es. Lo que está claro es que es mucho más fácil construir esa relación de confianza desde esa posición menos jerárquica, ¿no? Si eres capaz como de quitarte, por así decirlo, la bata o el carácter así excesivamente técnico y bajar un poco el nivel de horizontalidad, ¿no? Al plano de la persona, al final, desde luego que yo creo que movilizas mucho más y que consigues los objetivos mucho más fácilmente. Vale, ahora que hablamos un poquito de que ha salido el tema de los permisos y tal, al momento de darle permisos a esta, bueno, cuando consiguen el permiso para salir o lo que sea, vosotros llevabais un seguimiento de cómo era cómo se envolvían fuera de la cárcel o acababan en las puertas, cómo era. Sí. Sí, nosotros, bueno, llevábamos seguimientos durante los permisos cuando la persona estaba en segundo grado de tratamiento penitenciario y le dejaban salir unos días para luego volver al cumplimiento. Habitualmente era muy frecuente pues que o bien hiciésemos seguimiento telefónico o bien se hiciese una visita al domicilio y aprovechábamos para hacer un trabajo con la familia y con la persona, ya que teníamos la posibilidad de verles fuera a los dos. También conocer un poco el contexto, ¿no? de la familia y ver qué dificultades podían existir o qué necesidades de apoyo podía tener la persona. Iniciar incluso trabajo relacionado con la vinculación a recursos comunitarios, ¿no? Si tú te tiras 8 años en prisión y luego tienes que volver a tu barrio, pues probablemente muchas cosas han cambiado y necesitas de alguna manera volver a familiarizarte con los recursos que hay en tu zona, de búsqueda de empleo, de salud, de un montón de cosas que tienes que ir trabajándolos poco a poco, ¿no? Para eso sirven los permisos. Incluso se nos dieron casos, a mí se me dieron unos cuantos, de los propios jueces de vigilancia penitenciaria, que también son los que pueden aprobar la salida de permiso de una persona, obligarnos a pautar una serie de intervenciones durante los permisos, ¿vale? Con el objetivo de que a lo mejor una persona que podía tener un alto grado de posibilidad de reincidencia tuviese como muy acotadas las actividades que iba a realizar en el tiempo de permiso que iba a estar fuera, ¿no? Y tuviese claramente un seguimiento de lo que iba a hacer. Por ejemplo, me acuerdo de un caso que además hicimos una vinculación con otra fundación donde había otro terapeuta ocupacional de un interno que durante su estancia en la prisión había sufrido un ictus, no había podido hacer una adecuada rehabilitación precisamente por estar en prisión, consecuencia de ello que habían quedado algunas secuelas que él quería pues intentar solventar, ¿no? Entonces, en uno de sus permisos fuimos a hacer una evaluación
a un centro donde había fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología, y se hizo un programa de tratamiento que él pudiese ir haciendo bien en la prisión y durante los ratitos que tenía, ¿no? En los tiempos de gimnasio y también en los permisos cuando saliese. Entonces, bueno, pues cosas que puedes ir haciendo y que puedes ir vinculando también a la persona con los recursos de la comunidad, que es súper, súper importante. También lo hacíamos ya con más intensidad en la época, en el momento del tercer grado penitenciario. Para quien no lo sepa, el tercer grado penitenciario es cuando a una persona la progresan de grado y entonces pasa a vivir en unos, se llaman centros de inserción social, donde puede estar durante todo el día, pero si tiene posibilidades de hacer algún programa formativo o algún programa de búsqueda de empleo. Claro, les permiten hacer esto mientras están allí. Eso es, salen por el día y vuelven por la noche solo a dormir, ¿vale? O les dan una serie de horas al día para hacer esta actividad y vuelven, ¿no? En este momento de tercer grado también trabajábamos mucho, teníamos varias personas en seguimiento de tercer grado y, bueno, pues se intentaba esto, vincularles, pues las personas que no tuviesen domicilio, pues vincularles con algún recurso que tuviese pisos de acogida o pisos tutelados. Trabajábamos mucho el tema del empleo, claro, lógicamente. Vale, vale, tengo entendido que llevas ya un par de años sin trabajar en prisiones y tal. Eso es, Antes de sí. pasar a lo que estás haciendo ahora mismo, me gustaría que si pudieras decir algún mensaje para esos terapeutas que elijan trabajar en este tipo de ámbito como penitenciario. Algún mensaje que tengas para Pues, terapeutas escuchando. a ver, es un ámbito, es un ámbito que engancha. De hecho, yo ya os digo, llevo 2 años sin trabajar en prisiones, pero sigo leyendo, sigo teniendo noticias, me sigo interesando porque es un contexto profesional muy especial, que para trabajar en él exige que de alguna manera te vincules mucho con conocer esa realidad. Me imagino que igual que cualquier contexto de desarrollo profesional para un terapeuta ocupacional, es decir, si tú vas a trabajar a una residencia, tienes que conocer cuál es la realidad, el contexto de la Bueno, claro, mira, residencia, sí, llegaste. Claro. lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, cuáles son los problemas que tienen las personas. En prisión igual, lo que pasa es que en prisión pues la realidad para la mayoría de la sociedad es más opaca, más oscura. Tenemos menos posibilidades de conocer qué es lo que pasa dentro de las prisiones en España, ¿no? En España y en otros países. Entonces, bueno, pues quizá por esto hay menos información, quizá nuestra formación de base en la universidad también es un poquito más precaria porque hay menos experiencia también de posibilidad de hacer prácticas o posibilidad de que alguien nos cuente lo que se hace en este contexto. Entonces, claro, tenemos que ir al centro penitenciario y absorber como una esponja, ¿no? Muchas veces no puedes ir con tu idea preconcebida de lo que quiero hacer como terapeuta ocupacional porque te vas a encontrar con muchísimos bloqueos, muchísimos problemas. Ya os digo, si vas con la premisa inocente de que vas a trabajar con las personas solo o individualmente para mejorar sus competencias personales, sociales o profesionales, al final te acabarás dando cuenta, como me di cuenta yo, que tienes que trabajar con los funcionarios, con los equipos técnicos, con la propia institución, que muchas veces necesitan más intervención que que los propios internos, ¿no? O sea, que también te cambia un poco la manera de concebir un poco cuál es tu papel, ¿no? Como terapeuta Sí, bueno, me ocupacional dentro de imagino. Es una experiencia bastante diferente, en verdad, poco común, Sí, sí, pero bueno. y que por lo general no ha despertado mucho nuestro interés como profesión. Quizá porque, bueno, pues en su momento cuando se impulsó todo el tema de los tratamientos, ¿no? Y se pasó a un enfoque de la reinserción dentro de las instituciones penitenciarias, la mayoría de los terapeutas ocupacionales que había tenían y encontraban trabajo dentro del ámbito de sanidad y, bueno, es verdad que podía generar mucho recelo el hecho de ir a trabajar en una cárcel porque, bueno, la violencia, la posibilidad de sufrir una agresión, ¿no? Quizá genera inquietud. También hay un problema ético, ¿no? De decir que esto me ha pasado en muchas charlas que he dado con otros estudiantes y con terapeutas ocupacionales, ¿no?
si los presos merecen o no merecen un tratamiento, si los presos merecen o no merecen una segunda oportunidad. Yo creo que como institución, como profesión, la terapia ocupacional siempre tiene que apostar porque las personas pueden cambiar y porque las personas merecen una segunda y una tercera oportunidad, ¿no? de reincorporarse a la sociedad, porque si no creemos en eso, creo que no tiene sentido nuestro trabajo. O sea, al final, si yo no creo que las personas pueden cambiar, pues qué sentido tiene que yo trabaje en una prisión. Pero bueno, también implica que tú vayas con la mente muy abierta a trabajar en este contexto y a intentar hacer un esfuerzo por ver a la persona más allá del hecho delictivo que ha cometido, ¿no? Que probablemente te puede generar mucho conflicto interior y mucho conflicto moral. Pero bueno, yo aprendí que el delito no me interesaba tanto, es decir, que era una información que al final acababa apareciendo y que la persona te la iba contando con el tiempo, pero Sí, que, quizás darle más importancia a lo que es el bienestar de la persona en sí. claro, y que porque si entras preguntando qué delito has cometido y lo que te contestan es que han cometido una violación o que han matado a una persona, eso es una barrera brutal. Claro, me imagino. Entonces, y bueno, y luego reconocer también que no todo el mundo vale para trabajar en todos los contextos de intervención. Tenemos la suerte de trabajar en una profesión que podemos abarcar un montón de espectros, un montón de abanicos, y yo en mis prácticas pues me di cuenta muy rápido de que con personas mayores no podía trabajar porque moralmente me hundía, ¿no? Era un contexto de trabajo que Sí, no es para todo el mundo. no podía trabajar en residencias o con personas mayores, ¿no? Y bueno, pues también es lícito y es incluso, me atrevería a decir, recomendable, por decir, pues yo con presos, pues no puedo trabajar, tengo estas limitaciones o tengo estas barreras, ¿no? Y prefiero desarrollarme en otro contexto. Creo que moralmente es más responsable esa posición. Vale, perfecto. Bueno, ahora mismo me gustaría que habláramos un poquito de UCIPEN y de la fundación del Secretariado Gitano, y me gustaría que, bueno, explicaras, que ya has adelantado un poco cuando el preámbulo y tal, pero me gustaría que te adentraras un poquito más y profundizaras de qué se encarga esta empresa y la fundación, y cuál es tu función dentro de ella. Pues mira, UCIPEN es una empresa de inserción. Probablemente mucha gente no conocerá ni siquiera este concepto. De hecho, yo no lo conocía hasta que la fundación montó la empresa, ¿no? Y nos compartió con todos los trabajadores esta iniciativa. Una empresa de inserción es una empresa que forma parte de lo que llamamos economía social o economía del tercer sector, y se diferencia en varias cosas de una empresa ordinaria. La primera diferencia y la más grande es que no tiene ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, no estamos obligados a generar beneficios. La segunda diferencia importante es que tienen que estar constituidas en un porcentaje mayoritario, en nuestro caso es en el 100%, por una entidad sin ánimo de lucro que sea, digamos, los dueños de la empresa. Es decir, los dueños de la empresa no son empresarios o personas que han puesto su capital, sino que en nuestro caso el dueño de la empresa es la ONG Fundación Secretariado Gitano, de tal manera que la propia actividad de la empresa ayuda a revertir en los proyectos sociales que tiene que tiene la fundación. Y la otra gran diferencia es que la mayoría de los trabajadores tienen que ser trabajadores que se encuentren en situación de exclusión o de vulnerabilidad social, ¿vale? Entonces, te diría hasta prácticamente el 75% de nuestra plantilla son personas que por diferentes circunstancias tienen alguna situación que dificulta su acceso al mercado de trabajo ordinario. Bien porque son mujeres víctimas de violencia de género o mujeres solas con hijos a cargo o personas que han vivido en la calle o presos que han salido de un centro penitenciario, personas con discapacidad, una serie de problemáticas que vienen definidas en la Ley de Empresas de Inserción y que lo acreditan los servicios sociales, ¿no?
¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que como empresa prestamos unos servicios. En nuestro caso son servicios de limpieza, servicios de mantenimiento de edificios y servicios de auxiliares de información, conserjería y gestión de eventos. Entonces, el objetivo es que personas que no tienen ni la experiencia profesional, ni la cualificación, ni probablemente a lo mejor han tenido la oportunidad de tener unos estudios mínimos o un trabajo, una trayectoria profesional, y que eso de alguna manera les excluye del mercado de trabajo, puedan entrar en nuestra empresa y empezar a trabajar a la vez que se van formando en el desempeño de ese puesto de trabajo con el asesoramiento y el apoyo de una serie de personal técnico que la empresa pone a su disposición, ¿vale? Pueden estar con nosotros hasta un máximo de 3 años, ¿vale? Para adquirir las competencias profesionales vinculadas a ese puesto. Entonces, yo empiezo y me voy formando en limpieza y hago un itinerario de limpieza con unos objetivos que me marcan cada 6 meses las cotas que tengo que conseguir para pasar a las siguientes fases formativas. Hasta que al final de los 3 años hay gente que lo consigue antes, hay gente que tarda más, gente que tarda menos, alcanzo, pues digamos, todas las competencias profesionales vinculadas a ese puesto para que yo sea un trabajador autónomo en el ejercicio de ese trabajo. En ese momento empezaríamos con la fase de salida al mercado de trabajo laboral ordinario, donde nosotros también les apoyamos en la vinculación con otras empresas que quieran contratar a ese personal que ya viene con la experiencia y con la formación que ha adquirido durante el tiempo de trabajo con nosotros en la empresa. Vale, perfecto. Y bueno, como comentabas antes, estas personas con las que trabajáis están en una situación de exclusión social. Esto me imagino que viene a raíz de un gran estigma que hay en la sociedad acerca de ellos. Me gustaría que me comentaras, según tu experiencia trabajando en esto, ¿crees que ha disminuido el estigma? Quizás avanzando un poco en la inclusión de todas las personas en el ámbito laboral, o sigue igual, quizás está aumentando. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues mira, lamentablemente, yo creo que la minoría étnica gitana, algo que no he dicho es que la mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos, lógicamente, al ser una empresa vinculada a la Fundación Secretariado Gitano, pertenecen a la minoría étnica gitana, sigue siendo uno de los colectivos sociales sobre los que más pesa el estigma social. De hecho, a pesar de ser población española y de llevar en nuestro país años y años, siglos incluso, se les sigue tratando de una manera segregada, nos seguimos refiriendo en muchos casos en el plano coloquial a ellos como si fuese población extranjera o desde una visión peyorativa, ¿no? Seguimos utilizando el término gitano como algo malo, como algo despectivo. Entonces, bueno, así también lo atestiguo en algunos informes, ¿no? En los informes que hablan sobre las identificaciones de la policía, ¿no? También hablan que sobre determinados colectivos se ejerce una mayor presión policial, ¿no? Y esto tiene que ver con identificaciones por rasgos étnicos o raciales, y el colectivo gitano siempre sigue apareciendo entre los primeros posicionados que sufren estas situaciones. A esto, obviamente, como imagináis, pues no ayuda a la emergencia de determinados grupos políticos que tienen pues un determinado discurso segregacionista o vinculado al rechazo a los diferentes o a la competencia por las ayudas sociales, ¿no? Este discurso de poner a los españoles primero o poner, no, pues lógicamente contribuye a generar un discurso social que alimenta esta exclusión, ¿no? Que alimenta este estigma. La Fundación se dedica en gran parte a lanzar campañas de comunicación y un gran trabajo de intermediación con instituciones públicas, con empresas, con un montón de agentes sociales para intentar que este estigma disminuya. Pero es un gran reto que todavía seguimos teniendo en nuestra sociedad y donde los terapeutas ocupacionales también podríamos hacer un gran papel, podríamos hacer también mucho más. Vale.
Bueno, ahora que hemos hablado un poquito ya de esto, me gustaría hablar ahora sobre Coptocam, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Tengo entendido que formas parte de ello. Me gustaría Mm. que nos contaras un poquito de tu papel en el colegio. Pues sí, un poquito de Quizás ello. cómo llegaste al sitio donde estás ahora mismo. Disculpa. Sí, bueno, yo ahora mismo ejerzo la presidencia del colegio. Yo he tenido la fortuna, y lo digo muy rotundamente porque ha sido algo que me ha ayudado mucho a desarrollarme profesionalmente, el hecho de estar vinculado siempre a movimientos asociativos de terapeutas ocupacionales. Lo estuve durante mi etapa en la universidad con la asociación de alumnos. Por eso también creo que es tan importante iniciativas como las que hacéis, ¿no? Del CIETO y de este homenaje al CIETO que habéis ideado para poder, bueno, pues continuar vinculando a todos los estudiantes. Y de ahí tuve la oportunidad de estar involucrado en la junta directiva de APETO durante un tiempo, ya como profesional. Después estuve, bueno, pues un tiempo vinculado a la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, y en la última etapa de esta asociación fui el presidente en los últimos 4 años de la asociación, en los que conseguimos la ley de constitución del colegio profesional. Ya una vez conseguida esta ley, hemos constituido el colegio y se hicieron las primeras elecciones. Afortunadamente, conformamos un grupo para presentarnos a ellas y fuimos elegidos para esta primera legislatura del colegio, que ha sido un reto súper importante también. Formar el colegio profesional desde cero, la verdad es que será algo que probablemente recordaré siempre, claro. Claro, una verdadera hazaña, en verdad. Vale, ahora mismo, bueno, te voy a hacer una preguntita más de las que tenía preparada y luego haremos una ronda de preguntas en la que los espectadores comentarán por el chat preguntas hacia ti y otras leeré y las Claro, contestaré. Por perfecto. último, te quería preguntar que ¿te gusta trabajar en la terapia ocupacional pero sin estar directamente en la clínica o directamente en el área asistencial? La cual, digo, sí, quizás como... Yo, bueno, al final, uno cuando está estudiando, ¿no? Como que a lo mejor idealiza determinados contextos profesionales. Yo cuando salí de la carrera tenía muy claro que quería trabajar en el ámbito de neuro, y fijaros dónde estoy, ¿no? O sea, al Claro, final es toda completamente distinto. mi trayectoria profesional se ha desarrollado por un ámbito completamente diferente. Y la verdad es que, bueno, también creo que es importante que no vayamos con ideas preconcebidas, ¿no? De hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos trabajar, porque luego pues surgen las oportunidades y descubrimos que nuestra profesión es preciosa y se puede desarrollar de una manera increíble en otros contextos, ¿no? Ahora no cambiaría el haberme podido desarrollar profesionalmente en una terapia ocupacional más sociocomunitaria, por un trabajo en la clínica. De hecho, no creo que ambas cosas sean incompatibles, ¿no? Siempre hay esta discusión entre la clínica y lo sociocomunitario. Yo creo que las personas que trabajan en contextos clínicos pueden desarrollar intervenciones que tengan un enfoque comunitario, y desde luego las personas que hemos trabajado desde un enfoque más sociocomunitario de la terapia ocupacional o más crítico, ¿no? Como lo llaman en Latinoamérica, desde luego tampoco podemos desdeñar el valor que tienen las intervenciones de carácter individualizado y grupal, Claro, o los enfoques más tradicionales, por así decirlo, de la profesión, porque obviamente tienen un valor. claro. Bueno, mientras llegan las preguntas, me gustaría que comentaras un poquito, antes de comenzar con eso. ¿Sí? Tengo entendido que has comenzado un texto que tiene planteamientos de carácter teórico sobre la privación de la libertad en la terapia ocupacional y con el confinamiento. Me gustaría que, si quieres comentar un poco sobre eso. Sí, hicimos, bueno, me invitaron en el colegio a dar una pequeña charla online, ¿no? Y bueno, al final intenté vincular un poco de qué manera esta experiencia
de trabajo de 7 años con personas internas en centros penitenciarios, ¿no? Y con personas privadas de libertad, de alguna manera se vinculaba con lo que estábamos viviendo ahora, ¿no? Con por qué la privación de libertad no ha sido tradicionalmente un ámbito de interés para los terapeutas ocupacionales y de repente, como ahora todos estamos viviendo la privación de libertad, nos hemos interesado mucho por esto, ¿no? Y de repente han surgido un montón de estudios, el cuidado del equilibrio ocupacional, cómo afecta el confinamiento al equilibrio ocupacional, ¿no? Esto es algo que probablemente tenemos que agradecer al COVID-19, ¿no? Probablemente si el COVID-19 no hubiese aparecido en nuestras vidas, no nos hubiésemos puesto nunca en el plano tan radical de pensar cómo la privación de libertad afecta al desempeño ocupacional de las personas. Y creo que de aquí pueden salir interesantes reflexiones sobre cuál debe ser el posicionamiento de los terapeutas ocupacionales respecto de las privaciones de libertad que experimentan muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? No solo las personas que están en prisión, también las personas que están en residencias o las personas que están institucionalizadas. Trabajamos con muchos colectivos privados de libertad. Y es verdad que la privación de libertad, desde mi punto de vista al menos, o mi acercamiento a esta reflexión, es que la privación de libertad en terapia ocupacional debe ser entendida como un mal, como algo que desde una perspectiva ocupacional de la libertad debería ser considerado iatrogénico, ¿no? El mero hecho de entrar en una institución o de entrar en un espacio donde a ti te privan de libertad durante un largo periodo de tiempo, al final va a generar en ti disfunción ocupacional de entrada. Y los terapeutas ocupacionales deberíamos tener un posicionamiento como colectivo en relación a esto, ¿no? Y que fuese coherente con esta cuestión. Antes me preguntabas si los terapeutas ocupacionales es necesario que estemos en las prisiones y te he contestado rotundamente que sí. También te digo que creo que no a cualquier precio, que también creo que las prisiones tienen que cambiar mucho para que podamos estar y podamos desarrollar nuestra profesión en ellas desde un punto de vista que sea éticamente aceptable. Es decir, a mí hay cosas, por ejemplo, que me chocan, ¿no? Os voy a poner un ejemplo extremo, que es, obviamente, en el corredor de la muerte o o la inyección letal, la administra un sanitario. Y el sanitario, en principio, está para cuidar de las personas, ¿no? Entonces, que haya sanitarios en ese contexto, creo que necesariamente te tiene que llevar a un conflicto ético. Es decir, si a ti te han formado para cuidar y de repente lo que estás haciendo es quitar una vida, por más que esa persona haya hecho lo que haya hecho, en eso no voy a entrar, creo que profesionalmente te tiene que generar un conflicto. Y creo que en nuestro caso, como terapeutas ocupacionales, cuando vivimos que a una persona se la priva de su libertad, incluso se la priva de su libertad por encima de lo que sería aceptable o deseable, al final eso nos tiene que remover y nos tiene que despertar una conciencia profesional que nos tiene que llevar a una posición, ¿no? A decir, oye, ¿estamos a favor de esto o estamos en contra de esto, ¿no? O qué cosas tenemos que cambiar de esto para que yo pueda trabajar aquí desde un punto de vista éticamente aceptable. Vale, es muy válida la opinión. Esperemos que en un futuro se puedan hacer estos cambios en este tipo de instituciones para que podamos realizar una intervención buena al respecto. Pero bueno, creo que es hora de pasar, porque ya se nos acaba un poco el tiempo, pasar a las preguntas de los espectadores, ¿vale? Así que... Genial. Vale. Ahora mismo pregunta Carmen. ¿Conoces alguna terapeuta que trabaje ahora mismo en el ámbito penitenciario en España? ¿Penitenciario? Pues ahora mismo creo que no. Creo que en Cataluña hay una terapeuta que sí que estaba vinculada al ámbito penitenciario. Pero la gente que yo tenía más ubicada, como os decía, estaban en proyectos de ONGs que, bueno, pues han ido sufriendo cambios con el tiempo y muchos de ellos ya no trabajan en ámbito penitenciario. En un tiempo sí que coincidimos a la vez aproximadamente 7, 10 terapeutas que trabajábamos en prisiones. Aquí en Madrid, en la prisión de Navalcarnero, una
terapeuta con muchísima trayectoria es Montse Rincón. Carlos Martín, con quien escribí un artículo en la revista de terapia ocupacional de Galicia, también ha trabajado en la prisión de Alcalá de Henares. Ha habido en Segovia, sé que también ha trabajado algún terapeuta ocupacional. Creo que en Valencia también, en Picassent. Y bueno, ya os digo, la gente va entrando y va saliendo de este contexto porque estamos muy expuestos a los cambios en la financiación. De hecho, yo dejé de trabajar en prisión por un cambio también en la financiación de nuestro proyecto que hizo que no pudiésemos seguir trabajando allí. Vale, sí, lo que me comentabas al principio, que a lo mejor con el tema de la financiación y tal, tenía que saltar de un proyecto a otro. Eso es. Vale, mira, por aquí me preguntan, ¿con qué ONG colaboraste en el proyecto de la cárcel? Con la misma, con la Fundación Secretariado Gitano. Con la misma Secretaría Gitano. Vale. Eso es. Pero hay muchísimas. Yo os recomiendo, para quien pueda estar interesado, que busque por internet red de organizaciones sociales del ámbito penitenciario, ROSEP, que tienen, bueno, es una plataforma que agrupa a diferentes organizaciones sociales que trabajan en prisiones o con presos, ya sea pues en pisos en el exterior o con recursos en el exterior, y ahí seguramente podéis contactar con alguna de vuestra ciudad o de vuestra comunidad y ver qué maneras de colaborar con ellas podéis trazar. Incluso como estudiantes, una buena aproximación es un voluntariado que también nos puede de alguna manera aproximar y que podáis conocer un poco más en primera persona esa realidad. Vale. Vale, por aquí pregunta Carmen. ¿Has tenido algún problema con alguna presa, algún preso o presa mientras trabajabas como todo en la cárcel? ¿Algún problema quizás con algún interno? Bueno, ¿he tenido algún problema? Por lo general, no. He vivido problemas. He vivido peleas en módulos, he vivido insultos, amenazas, pero por lo general los internos, a las personas que venimos o que trabajamos desde ONGs dentro de las prisiones, siempre nos tratan muy bien y nos protegen. Las veces que yo he vivido conflictos serios dentro de un módulo y donde ha podido haber un riesgo, siempre han venido uno o dos presos a decirme 10 minutos antes de que explotase todo que me marchase de allí, o incluso me han acompañado hasta la puerta o me han escoltado 2 o 3 personas hasta la puerta y hasta que no me han visto salir no se han marchado para de alguna manera cuidar que a mí no me pasaba nada. No se puede obviar que es un contexto donde la violencia está, ¿vale? Y que uno no puede perder la percepción de que hay un riesgo que existe y que se tiene que proteger. Además, bueno, como tienes que pasar un montón de controles, pues lo vives en primera persona, pero también tienes que ser consciente de eso, ¿no? De un sacapuntas que metes, un sacapuntas que sacas, una cuerda de guitarra que entra es una cuerda de guitarra que sale, porque luego no puede pesar sobre tu conciencia que una persona ha utilizado una cuchilla de un sacapuntas para cortarse un brazo o una cuerda de guitarra para ahorcar a otra persona. Entonces, tienes que ser consciente de que bueno, ese riesgo existe y que tienes que velar por tu seguridad y por la seguridad de las personas con las que trabajas, ¿no? Vale, perfecto. Vale, aquí tengo un par de preguntas que son un poco relacionadas, así que voy a intentar unirlas. Uh-huh. Hablan de cómo fue tu gestión emocional cuando trabajas en la cárcel o cómo personalmente cómo te sentías. Creo que es algo que comentaste un poquito antes, pero bueno, si puedes hablar un poquito. Bueno, mi experiencia fue que cuando llegué a prisión, como nadie me hizo una aproximación al contexto, como era un contexto tan especial y que ni siquiera en la carrera ni en el trabajo nadie me había contado nada más que pues ya directamente el primer día que fui y me acompañaron y luego ya pues me dejaron que me desenvolviese solo por allí. Los primeros meses me llevaba todos los problemas a mi casa. Soñaba con ellos, me iba preguntando esto cómo lo voy a resolver, esto cómo lo voy a solucionar, esto, no sé, como con mucha ansiedad.
Luego aprendes que cuando vas adquiriendo herramientas y vas viendo cómo funciona el entramado institucional, te das cuenta que, primero, que muchas de las cosas que se plantean como urgencia no son tales urgencias. Es decir, si algo sobra en prisión es el tiempo y también esto ayuda también a que tengas tú también más tiempo como profesional para consultar, investigar, antes de dar una respuesta precipitada. Y luego, bueno, es algo que te tienes que trabajar con el tiempo, ¿no? El tema del conflicto o el dilema moral cuando, ¿no? Por el tema del delito, es algo que yo creo que cada profesional se tiene que trabajar. Y si a lo mejor de alguna forma conocer determinado hecho delictivo a ti te predispone ya de una determinada posición hacia ese interno, hacia esa interna, a lo mejor es mejor derivar ese caso a otro compañero o otra compañera que no tenga ese problema o que no le genere ese conflicto, ¿no? También es una manera de cuidarse en el equipo. Claro, entre vosotros, el equipo. Eso es. Y también, en cierto modo, lo que os decía antes, ¿no? Intentar que el tema del delito, al menos a mí fue algo que me funcionó, no fuese como lo primero a abordar. Es decir, lo primero a abordar era conocer a la persona, conocer cuál era su realidad familiar, intentar conocer qué cosas le habían llevado a ese lugar, ¿no? A estar donde estaba, porque al final, por lo general, o la experiencia que yo he tenido es que las personas que están en prisión llegan a la prisión después de un conjunto de experiencias sociales de fracaso donde hay muchos elementos que han fallado, ¿no? Y muchos recursos que han fallado. La mayoría de ellos, a mí me sorprendía, habían pasado de adolescentes por pisos de menores y por pisos tutelados, ¿no? Habían sufrido historias de maltrato, habían sufrido historias de consumo de drogas. Entonces, al final, bueno, también eso te ayuda mucho a entender cuál es el contexto que a una persona le lleva a estar en prisión, ¿no? A estar donde está en ese momento. Vale. Creo que tengo aquí una última preguntita por temas de tiempo. Y pregunta María José. ¿Crees que una figura femenina en el ámbito de todo en penitenciaría puede infravalorarse quizás por los internos? ¿Verse un poquito menos con más importancia según la vista de los internos? Mi experiencia es que no. Mi experiencia es que no. Es verdad que puede haber una limitación a lo mejor de entrada, pero mi experiencia es que si los internos entienden o perciben tu profesionalidad y tu ejercicio adecuado de tu profesión, al final te acaban valorando como profesional, independientemente de que seas hombre o mujer. Puede haber a lo mejor, incluso os diría, algún elemento facilitador, ¿no? El hecho de que seas mujer probablemente va a implicar que los internos van a querer hablar mucho más contigo que con un hombre que entre, porque al final la mayoría de ellos se relacionan con otros hombres, bien porque son internos, porque son funcionarios de prisiones o porque son educadores, que la mayoría de ellos son hombres dentro de prisiones. Entonces, bueno, una mujer pues es un elemento disonante, ¿no? Un elemento como llamativo dentro de prisión. Puede condicionar a lo mejor de entrada, pero mi experiencia es que al final con el tiempo no es una limitación. Vale. Aunque es verdad que también creo que la cuestión del género es algo con lo que también debemos protegernos como profesionales, ¿eh? Esto es algo que no tengo como muy reflexionado, pero creo que hay cuestiones vinculadas al género con la que también tenemos que ser conscientes que se nos puede atacar o se nos puede volver en nuestra contra a nivel profesional y por eso nos tenemos que cuidar o nos tenemos que proteger. Me explico. Yo, por ejemplo, era el profesional que trabajaba en el módulo de mujeres. Pues bueno, tengo que ser consciente de que a lo mejor hay un cierto riesgo de que si yo hago una intervención individualizada con una mujer en un despacho,
puede haber un riesgo de que si esa intervención no sale mal o si ocurre cualquier cosa, esa mujer pueda decir que yo he tenido algún tipo de... me he propasado con ella o que eso se pueda utilizar como un arma arrojadiza a lo mejor, ¿no? Con las mujeres puede ocurrir lo mismo. Se puede decir, pues es que esta mujer ha intentado ligar con un interno como una herramienta, ¿no? de desacreditar a esa profesional. Y esto es algo que también tenemos que manejar y que nos tenemos que de alguna manera cuidar, ¿no? Y saber que es una realidad que existe y que se puede dar. No es frecuente, pero puede darse. Sí, bueno, algo que puede ocurrir, pero lo que has dicho. Me Vale, ahora sí creo... imagino que igual que en otros contextos también, no creo que sea una cosa exclusiva del No, contexto penitenciario. claro. Vale, ahora sí, me están avisando por aquí que se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría leer esta última pregunta, que bueno, primero pone, muchas gracias por tus palabras, refiriéndose a ti. Es una suerte escucharte y enhorabuena por la labor que realizas. Y Muchas gracias. pregunta Laura. En cuanto a los servicios que ofrecéis, dando cursos de formación o vivienda a las personas que salen en libertad del centro penitenciario o que están cumpliendo tercer grado o que tienen un permiso, ¿estas personas necesitan algunos requisitos para acceder? La mayoría de los recursos sí. No solo nosotros gestionábamos, es decir, o ofrecíamos recursos. Muchas veces nos nutríamos de la red de entidades sociales porque a lo mejor nosotros, por ejemplo, no gestionamos viviendas como tal, pero siempre había 2 o 3 entidades sociales que sí que gestionaban estas viviendas. ¿Cuáles pueden ser unos requisitos habituales? Pues el tema de no consumir o estar en una fase de tratamiento de la adicción que implica el no consumir, de no consumir dentro del piso. La mayoría de ellos tienen una serie de normas pues, lógicas de convivencia que tienen que ver, pues eso, implicarte en las tareas de cuidado del piso o en las tareas de la compra o de cocinar, ¿vale? Cosas que son muy lógicas y que también existen en otro tipo de recursos, ¿no? Que no necesariamente tienen que acoger a personas que han salido de prisión. Obviamente hay un compromiso de no delinquir durante el tiempo que estás ya en semilibertad o durante los permisos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, siempre hay requisitos de acceso y es verdad que hay que tener cuidado con los requisitos porque muchas veces las personas que se encuentran en una situación de más vulnerabilidad se nos pueden quedar descolgadas, ¿no? Pueden no encajar en alguno de los recursos y ahí hay que tener cuidado con que no haya gente que se nos quede fuera y que se nos vaya directamente de la cárcel a la calle, ¿no? Y otra vez a un contexto de mucha vulnerabilidad social que, claro, lógicamente les expone al riesgo de volver a delinquir muy claramente. Vale. Bueno, Daniel, creo que con esto podemos dar por concluida la entrevista. En verdad, un placer haberte podido entrevistar. Muchas gracias por tu opinión y toda tu experiencia, en verdad. Y, Muchísimas gracias a vosotros por este homenaje que habéis hecho al Congreso y por la oportunidad de contaros pues mi experiencia y lo que os pueda yo aportar. Bueno, la organización tiene mi correo, si alguien lo necesita o tiene alguna pregunta más en concreto, podéis contactar conmigo sin problemas en lo que pueda ayudar. vale. A lo mejor si quieres decir tus redes sociales por aquí para que la gente que esté viendo... Sí, Dani Emerick, como es un apellido poco común, pues me buscáis en Facebook, Twitter, va a salir seguro. Perfecto. Pues nada, Daniel, muchas gracias, en verdad, y esperemos que si el 7 del año que viene se realiza todo acorde al plan, puedas venir. Me encantaría. Ojalá, ojalá. Seguro que prepararemos algo para poder acudir allí, alguna comunicación o algo así, que ya para este año lo teníamos medio preparado y nos hemos quedado con muchas ganas. Así que seguro que algo haremos. Perfecto, muchas gracias. Y por Un cierto, abrazo muy grande. los espectadores que aún están aquí en el directo, me dicen que les recuerde que justo ahora, a las 7, de 7 a 9, tenemos la doble sesión con el DJ Baru y el DJ Manu Salcedo en el Pub O'Clock de San Juan. Está el link en las historias de la cuenta del Cieto y en la cuenta del O'Clock. Así que si queréis ir a verlo, por un homenaje de la cena de gala.
Y bueno, con esto ahora Pasadlo sí muy bien. concluyo el homenaje. Un abrazo, muchas gracias. Pasadlo bien. Chao. Gracias, hasta luego. Eso, irá el Sieto y O'Clock Pop San Juan. Ahora va a venir nuestra presidenta a dar un mensaje de despedida. Lara, te doy la palabra. Hola. Uy. Bueno, perdonad por la luz, sé que no es la mejor, pero bueno, la verdad es que esto me ha pillado un poco de imprevisto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho de estos 3 días y de estos 6 entrevistas y ayudados un poquito más a difundir la terapia ocupacional, que al fin y al cabo es el objetivo del Congreso, bueno, del CIETO en este caso. Quería gastar estos últimos minutitos para agradecerle a la gente que ha hecho posible todo esto. Y bueno, por una parte, agradecerle a Eva y a Paula, a nuestra presidenta del CITO y a nuestra presidenta de honor del CIETO, la ayuda que nos han prestado y que han ayudado a hacer que en 2 semanas y unos días hayamos podido montar esto, así como toda la ayuda que nos han prestado durante todo el año, que no se podría medir. También agradecerle a 19 personas que están detrás, bueno, no físicamente, pero están detrás de todo esto y han estado a mi lado todo este año. Intentaré hacerlo bastante resumido, pero bueno. Tenemos a Uli, a Sandy, a Paula, a Noemí, a Mariajo y a Lola, que quería agradecerles el estar todo el año trabajando por vuestros comités, así como hacer todas esas pequeñitas cosas que voy pidiendo, que no son pequeñitas, pero son muchas al final, y las habéis sacado. Agradecerle a Vero, a Irene, a Bruna y a Rebeca la pedazo gala benéfica que se marcaron, que la verdad nos tocó el corazón a muchos, y así también como todo el trabajo que habéis realizado por vuestros comités. Agradecerle a Alba y a Mar la constancia que han tenido, porque sacar el comité de web, aunque parezca fácil, no lo es, y es un trabajo muy constante y lo han sabido defender hasta el último momento. Agradecerle a Álvaro y a Fátima todas las horas que han invertido gestionando y administrando el dinero, que también parece muy fácil, pero no lo es. Son muchas reuniones y son muchísimas horas. Agradecerle también a Dani todo el trabajo que ha hecho para tener fiestas todas las semanas casi y ayudarnos así a que entre todos los que formamos terapia ocupacional nos conozcamos mejor, así como la gente de la Junta y, como no, un poco de ayuda económica al CIETO. Después, agradecerle también a Pablo y a Ampar, las secretarias, que por mucho que ellas digan que creen que no hacen nada, son personas que ha habido momentos que han hecho, yo se lo he dicho 1000 veces más que yo, porque me han sacado cada lío, de cada problema, han estado siempre que les necesitaba, y eso es muy importante, la verdad, y se merece que se lo agradezca. Y bueno, finalmente agradecerle a las Carmen, a las 2 vicepresidentas, que han estado en cada momento de decisión, de complicaciones y de frustraciones, que han sido muchas. Y bueno, me han ayudado a levantarme cuando casi ni yo podía. Y bueno, deciros que de ellas deciros que una no lo conocía de nada y me ha dejado con la boca abierta por esa iniciativa que tiene, por sacar las cosas, y que espero que el año que viene esté también en la Junta del CIETO, porque lo va a hacer genial. Y por otro lado, a la otra Carmen, que lleva dejándome con la boca abierta desde hace 3 años que lo conozco. Y bueno, decir que aunque seguramente mida la mitad que la mayoría de los que estamos aquí, es la más grande de todos. Y ha demostrado
algo que yo tenía clarísimo que no podía haber elegido a mejor vicepresidenta. Y bueno, agradeceros a todos y a todas todo este año y que bueno, nos vemos en el próximo CIET. Bueno, chicos, esto ha sido el homenaje. Acordaros de ir a el directo de los DJs. Apoyen ahí, por favor. Fiestecicas, fiestecicas. Vamos, vamos, vamos. Por cierto, Lara, eres increíble, la mejor presidenta de todo esto. Te queremos. Yo también.